básica, sino más. A ver, vamos a empezar, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Python y del ecosistema de desarrollo de software. No solo hoy en día desarrollar software es escribir código. En realidad esa es, digamos, una de tantas partes, ¿ok? No solo es tener un lenguaje de programación, tener un entorno de desarrollo, tener una forma, un ecosistema, una manera, un conjunto de herramientas para desplegar lo que yo busco implementar. Y acá no solo me quiero enfrascar en un producto de software, ¿no? Sino también eh, algo que ya desde hace unos años se está volviendo más común, sobre todo en las tesis, sobre todo en los artículos de investigación, es el hecho de ya empaquetar el software de una manera un poco más profesional, ¿no? Si bien es cierto, en nuestra sociedad, eh, por los profesores que nos enseñan en las universidades, a veces no hay esa costumbre de empaquetar y de publicar el software. Eso es algo que cada vez se está volviendo más común, ¿ok? La idea hoy en día es, así yo implemente algo para un artículo de investigación, un paper, una tesis, o algo que me gusta, un tema que me gusta y lo quiero compartir con mis compañeros de la universidad, del trabajo. Entonces siempre es bueno pensar en construir un producto de software, ¿ok? Muy bien. Entonces, si bien es cierto, la elección del lenguaje de programación, la elección del entorno de desarrollo integrado, no es gran parte de todo lo que hay que desarrollar, algo que es una verdad inherente es que sí es lo que me va a permitir obtener el, digámoslo así, corazón del producto. ¿Ok? Entonces, afortunadamente, de, hoy en día gozamos pues de Python. Hoy en día gozamos de lenguajes de programación de alto nivel. Ya no estamos en las épocas en las cuales pues yo tenía un lenguaje de programación como Fortran, un lenguaje de programación como C, como C++, como COBOL, como Prolog, eh, en las cuales puede ser un poco más complicado el hecho de construir pedazos de software. ¿Ok? Hoy en día, gracias a, valgan verdad, la necesidad del mercado, tenemos herramientas que hacen de todo esto algo muchísimo más sencillo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el caso de Python, y valgan verdades para algunas otras herramientas más, vamos a tener herramientas como Google Colab, ¿ok? Herramientas como Google Colab, las cuales nos van a servir para escribir el código, nos van a servir para un poco tener almacenado en línea nuestro código, obviamente no solo porque está guardado y asociado a una cuenta de Gmail, sino que también esta herramienta puede trabajar sin ningún problema con GitHub, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a tratar de concebir el hecho de construir un producto de software como un conjunto de varias tareas, ¿ok? Es más, siendo un poquito pegados a lo que exige la ingeniería de software, primero tendría que escribir un documento, ¿ok? Donde recojo, entre muchas otras cosas, los requerimientos del cliente, ¿no? Claro, y alguien podría decir, pero yo, yo mismo voy a ser mi cliente. Está bien, no hay ningún inconveniente. Tienes que tratarlo como un producto, tienes que tratarlo como algo que va a ser, tal vez en su momento, algo comercializado. Entonces, si es que no tiene desde un inicio las bases adecuadas para que luego pueda ser comercializado, entonces a veces hay que hacer demasiada reingeniería. ¿Ok? Entonces, algunas buenas prácticas sobre cómo comenzar a desarrollar software es justamente no empezar por desarrollar el software. ¿Ok? No empezar por programar, no empezar con la parte mecánica, porque para todos creo que ya no es una novedad el hecho de que cuando uno aprende medianamente un lenguaje, la tarea, por así decirlo, el trabajo de programar es mera mecanografía. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros tenemos en cuenta ello, el primer paso en realidad sería comenzar a construir un documento, el cual afortunadamente está bastante reglamentado gracias a la IEEE, en el cual pues hay una serie de partes donde, o
hay una serie de secciones en el documento donde uno especifica, entre muchas otras cosas, justamente lo que se desea obtener. Cuáles van a ser las entradas, cuál es el procesamiento y cuáles van a ser las salidas. Cómo se van a actualizar los cambios, cómo se va a desplegar el producto, cómo se va a, por ejemplo, actualizar el producto, cómo vas a agregar nuevas funcionalidades al producto. Todo ese tipo de cosas en realidad no se dejan a libre albedrío. ¿Ok? La experiencia en empresas de desarrollo de software demuestra de que dejar ese tipo de tareas cada vez más comunes hoy en día a libre albedrío es un error que luego se puede pagar hasta inclusive bastante más caro. ¿Ok? Muy bien, entonces una vez que ya tengo documentado todo ello, eh, recién es que me pongo a probar o elegir, por ejemplo, qué lenguaje de programación voy a utilizar, quiénes van a ser los componentes del equipo de desarrollo, qué motor de base de datos, qué empresa proveedora de servicios en la nube, cómo voy a manejar el logueo de las aplicaciones, quién va a ser el administrador de los certificados, quién, digámoslo así, va a ser el orquestador del proyecto, ¿no? El cual, si es que le metemos a esta charla un poquito de metodologías ágiles, ¿quién sería el Scrum Master? ¿Ok? Pues todo ese tipo de cositas en realidad suman. Si bien es cierto, a veces cuando el equipo, por así decirlo, está compuesto por uno solo, nosotros mismos que queremos obtener un producto adecuado, ya sea por un artículo de investigación o una tesis, suele ser muy trabajoso, pero en realidad es una muy buena práctica. ¿Ok? Listo. Pero aparte de ello, también está el hecho de tener una correcta administración de los cambios. Para eso, afortunadamente, tenemos una herramienta que hoy en día ya se ha vuelto un estándar de facto, es el protocolo Git, ¿ok? Donde tal vez es más común verlo como una serie de comandos que interactúan con un repositorio de software que está justamente dentro de github.com. Aunque, valgan verdades, no es la única opción. Eh, es una de las más conocidas, ¿no? Aunque tal vez para la mayoría, cuando Microsoft compró a GitHub, habrá pensado de que, así como yo, me equivoqué, eso no iba a terminar en buen puerto. Creo que han sabido llevar a buen puerto justamente ese producto. ¿Ok? Listo. Entonces, el manejo de versiones también es otro componente fundamental. ¿Ok? También es otro componente fundamental. Ahora, una vez que ya tengo ese documento ya está bastante claro, ¿ok? Ya sé cuáles son los perfiles de las personas, de los desarrolladores que van a participar del proyecto, ya sé cómo vamos a manejar el repositorio, cómo vamos a manejar los branch, cómo vamos a manejar los commits, cómo vamos a manejar hasta inclusive algo tan sencillo como los mensajes que acompañan a cada push. Eh, entonces ya no empezaríamos a preocupar por cómo programar, ¿ok? Y ahí nuevamente, no va a ser elección, digamos, muy sencilla, ¿no? Una clásica tarea al momento de elegir, digámoslo así, ¿no? Una herramienta o una infraestructura web para un requerimiento es justamente qué framework usar, ¿ok? Y ahí entran a tallar pues un montón de checklists. ¿Ok? Un checklist con varios elementos. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes usan ese framework? ¿Cuántos usuarios hay en el equipo core de desarrollo? ¿Qué tan dinámica es, qué tan dinámico es ¿cómo es? El hash, el tag dentro de Stack Overflow? ¿Qué tan, eh, qué tan común, okay, qué tan rápido cambian de versión? Entonces, todo este tipo de cositas también entran a tallar para la decisión. ¿Ok? Listo. Entonces, estos básicamente son comentarios que quería hacerles al inicio, porque, como ya les he dicho al empezar, ¿no? La idea es cada vez más ya llevar el hecho de programar, por más que sea algo sencillo de mi tesis, a un producto de software. Uno no sabe que tal vez ese producto de software que yo estoy desarrollando para mi tesis
que obviamente lo voy a liberar luego de haber sustentado o luego de haber sido publicado el artículo de investigación, se genera toda una comunidad en torno a eso. ¿Okay? En realidad sí han partido muchísimos paquetes, ¿no? Tal vez uno de los ejemplos más clásicos en Python sea NumPy. Empezó de esa manera. La gente se dio cuenta de que Python necesitaba un entorno, necesitaba un módulo que sea la base al día de hoy prácticamente de todo. Entonces es que se comenzó a desarrollar ese pequeño módulo como algo ya más profesional. Hasta hoy en día, ser la base, como repito, prácticamente de todo lo que existe en, por ejemplo, Machine Learning, Deep Learning, series de tiempo, procesamiento de imágenes, procesamiento de video, despliegues y todo eso. ¿Ok? Se me olvidó el chat, perdón. No, no estoy presentando una diapositiva. Los paquetes me refiero a los módulos de Python. ¿Ok? Los paquetes me refiero a los módulos de Python. NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, el módulo OS, el módulo MAD, el módulo Random. En realidad hay bastante de dónde agarrarse. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empecemos por lo básico. Ya que tenemos una especie de big picture, empecemos por lo básico. Más allá de ser una clase para aprender a programar, va a ser más que todo una charla, un taller donde voy a dar una serie de recomendaciones para justamente eh, continuar aprendiendo. Porque como ya lo mencioné, ¿no? En la página web de Educate Perú Consultores hay un curso bien básico de Python que serviría para un X sub 0 en la iteración de nuestro aprendizaje. ¿Ok? A ver, Alfredo nos pregunta, ¿las librerías vendrían a ser los paquetes? En realidad, librería, paquete, módulo, es más que todo un tema de común mención en un lenguaje de programación. Técnicamente hablando, librería se le llama a el conjunto de bibliotecas en un lenguaje de programación compilado como C, C++, Fortran y otros más. En el caso de un lenguaje de programación interpretado como Python, el término más adecuado es módulo. ¿Ok? Porque justamente tiene un diseño modular. Y eso también lo vamos a ver conforme vayamos avanzando el día de hoy. ¿Ok? Muy bien, ya está. Lo primero que quiero sacar del sombrero, ¿ok? Es el tema de las variables en Python. ¿Ok? Primero el tema de las variables en Python. Ya está. ¿Ok? A ver, ya. En Python, lo que siempre hay que recordar es que todo es un objeto. ¿Ok? Lo primero que hay que recordar de Python, una de las tantas y poderosas características que tiene el lenguaje es que todo, ojo, y acá no hay medias tintas, no hay casos particulares, todo es un objeto. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Eso implica el hecho de que Python es un lenguaje inherentemente orientado a objetos. Por más de que cuando uno aprenda Python, y nuevamente, y es algo que voy a repetir a cada rato porque veo que no lo consumen mucho, el curso gratuito que está en la página web de Lucas de Perú Consultores da las bases. ¿Ok? En ese curso, por ejemplo, creo que yo menciono la palabra programación orientada a objetos solo dos veces. ¿Ok? Solo dos veces. Entonces, eso es para mostrarles que por más de que sea un lenguaje de programación eminentemente orientado a objetos, uno puede utilizar un paradigma un poco más estático, es decir, el paradigma de la programación estructurada. ¿Ok? Pero siempre recuerden de que Python, ¿ok? Es un lenguaje de programación con una fuerte orientación a objetos. Un lenguaje de programación que sigue el paradigma de la POO, la programación orientada a objetos. ¿Ok? Listo. Eso de ahí, esa característica entre varias que tiene Python, por ejemplo, haciendo referencia a la pregunta de Flavio, ¿no? Dice, ¿se puede programar en varias plataformas? Claro. El detalle es lo siguiente. Python requiere un intérprete, ¿ok? En realidad, esto es un poquito más general. Todo lenguaje de programación interpretado requiere un intérprete. Ya está.
Tal vez, ¿cuál es el lenguaje de programación interpretado que hoy en día se usa más? Es Python. Ya le ganó inclusive a Java, ya le ganó a R. En realidad, Python creo que no es una sorpresa escuchar por ahí de que se ha vuelto el estándar en el mundo del desarrollo del software. Es más, no por nada las grandes empresas lo usan, no por nada las inmensas infraestructuras que existen en las empresas proveedoras de servicios en la nube utilizan a Python justamente como un lenguaje de programación para orquestar toda la infraestructura, la cual es bastante fácil de imaginarse, es inmensa, ¿ok? Y obviamente también sirve para que cualquier persona con cualquier sistema operativo de escritorio, Windows, Linux, Mac, cualquiera de las miles de versiones de Linux, cualquiera de las tantas versiones de Windows que existe hoy en día, todavía con soporte, todavía con usuarios, uno puede utilizar tanto versiones antiguas de Python como versiones modernas de Python. ¿Ok? Algo que tampoco hay que dejar de mencionar el día de hoy es que por más de que prácticamente, por ahí estaba viendo las estadísticas de Stack Overflow, ¿no? Desde el 2019 hasta el día de hoy, ya prácticamente el 95% de los desarrolladores de Python utilizan Python 3. ¿Ok? Si bien es cierto, todavía existe código un tanto antiguo, bastante estable, que no requiere más actualizaciones, que todavía se ejecuta en Python 2, digamos que inteligencia artificial, backend, frontend, web services, computer vision, LLM, chatbots, todos esos hoy en día ya requieren versiones por encima de la 3.7 de Python. ¿Ok? Si a eso le unamos el hecho de que gracias a que por ahí a un amante de software, Wolfram Matemática colombiano que hacía su tesis doctoral en Berkeley, quiso llevar algo parecido al software de Wolfram Matemática al ecosistema de Python e implementó Jupyter, y eso abrió nuevamente un conjunto, un abanico de posibilidades enormes. Es decir, el hecho de poder aprender, practicar, desarrollar Python en la nube, simple y llanamente con un correo de Gmail dentro de Google Colab, pues eso explotó. Hoy en día, empresas o páginas que se encargan de concursos como Kaggle y muchas otras más, casi todas las empresas proveedoras de servicios en la nube tienen una capa gratuita, un free tier, donde yo puedo levantar sin mucha complicación una máquina virtual, donde puedo levantar mi Jupyter y tener e implementar todo en la nube con una capa gratuita, obviamente bastante limitado, como lo vamos a ver ahora. Hace pues que Python sea algo que es muy difícil no practicar. Todos tenemos un celular, una tablet, una computadora, tenemos acceso a una cabina, ya sea pública, ya sea en la universidad o en el trabajo mismo. Practicar Python en realidad hoy en día es solo sentarse, ¿ok? A nivel de escritorio, como bien lo menciona Flavio, podemos utilizar Anaconda. La ventaja de utilizar Anaconda, por ejemplo, es el hecho de manejar entornos, ¿ok? Eso es algo que también se explica en ese curso gratuito que está en la página de Educate Perú Consultores, ¿no? El hecho de crear entornos es algo muy bueno. Porque como lo explicábamos en el curso gratuito, yo puedo tener un entorno para mi tesis con una versión, no sé, 3.2 de Python, un entorno para un artículo de investigación sobre el LM que estoy realizando con una versión 3.10 de Python, porque tengo que utilizar específicamente la 3.10.11 por utilizar la infraestructura de Hugging Face. Por otro lado, puedo tener otro entorno donde estoy aprendiendo pues a utilizar una infraestructura de memoria compartida, utilizando MPI, o si es que mi modelo requiere resolver una ecuación diferencial parcial bastante compleja, puedo utilizar Fetch for Picture. Hoy en día, utilizar Python para prácticamente cualquier cosa es algo bastante viable. ¿Ok? La clásica pregunta, a veces cuando dicto en situaciones de posgrado, es: profesor, ¿qué es bueno? ¿Python o R? ¿O qué es mejor? ¿O qué voy a elegir? ¿O qué puedo elegir? ¿O en qué baso mi elección de Python o R? Después de mucho tiempo de divagar, después de muchas conversaciones con personas que son muchísimo más inteligentes que yo, el argumento es el siguiente. El argumento es que Python es un todoterreno. Puedes conectar tu aplicación
mandarle a ejecutar una infraestructura enorme, un clúster enorme dentro de alguna empresa con servicios en la nube, de manera más sencilla. Con R también lo puedes hacer, pero con Python es un poco más sencillo. Levantar productos enormes utilizando Python es más ligero, requiere menos trabajo que con R, porque R básicamente está pensado para el modelo. Si bien es cierto, con R tú puedes hacer un reporte con Shiny, eh, digamos que eso es un poquito limitante cuando ya quieres levantar un dashboard, ¿no? Donde no solo es cuestión de cargar los datos y punto, sino manejar logs, manejar usuarios, formas de loguearse. En realidad hay muchísimas cosas al momento de desplegar un producto como un dashboard. ¿Ok? Listo. Entonces, ya, ahí por suerte la gente de Educate ya compartió las grabaciones. ¿Ok? 4 videitos nada más. Para los que todavía no han agarrado un poquito de Python, no se han ensuciado las manos, ahí está servido el plan. ¿Ok? Muy bien, entonces, definir variables en Python es algo sumamente sencillo, pero a diferencia de otros lenguajes de programación, otra de las características que justamente es muy aprovechable de Python es de que Python es un lenguaje de programación de tipado dinámico. ¿Vale? El otro día estaba dictando bueno, hasta ahora estoy dictando un curso para una escuela de posgrado en la uni, y un profesor decía, no, esa palabra tipado parece que no existe. Me puse a buscar y creo que tiene razón, me parece que no existe. Pero es una traducción de la documentación en inglés. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, en lenguajes de programación más antiguos, lenguajes de programación compilados, uno especifica qué tipo de dato va a ser una variable, en Python no. ¿Ok? En Python simple y llanamente declaras un nombre, le asignas un valor y se acabó. Si luego de alguna operación o alguna otra definición de variable, tú logras, por ejemplo, utilizarla o modificarla, entonces no va a haber ningún problema. Acá yo puedo decir lo siguiente, x and bool de y, y yo puedo imprimir z, entonces no va a haber ningún inconveniente. Algo también importante, no lo había mencionado hasta este momento, pero algo también importante cuando uno desarrolla software es el hecho de aprender a manipular los errores y las excepciones. ¿Ok? Algo fundamental, y haciéndome a culpa, eso no está en el cursito, creo que vamos a coordinar con Franklin a hacer un capítulo más. Algo fundamental es hablar sobre el manejo, la administración de errores y excepciones. ¿Ok? Donde justamente ahí resolvemos un problema bastante común, ¿no? Pues imagínense que ustedes tienen una simulación ejecutándose una semana. Y por un tema de aproximación numérica, llegan a un cociente de, por ejemplo, pi sobre cero. Entonces, eso obviamente va a conllevar a un error. Si es que no lo he sabido manejar, manipular o administrar mediante una excepción, eso va a llevar a un error. Entonces, la consecuencia de ello es que todo el procesamiento que he realizado ya lo perdí. De ahí la importancia de también, dentro de todo lo que ya hemos mencionado y comentando, es aprender a manejar y a manipular los errores y las excepciones. Que afortunadamente en Python es algo bastante sencillo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué me permite el hecho de que Python sea o tenga la característica de que todo es un objeto? ¿Qué me permite el hecho de que Python sea un lenguaje de programación de tipado dinámico? Pues que simple y llanamente yo puedo agarrar, modificar X y luego modificar Z. ¿Ok? Y no voy a obtener error o problema alguno. Justamente, por más que esto parezca algo sencillo, aquí estoy utilizando una característica muy potente de Python. Es más, la puedo seguir utilizando. Yo puedo decir que, por ejemplo, X ahora va a ser una tupla, cuya primera componente es 12, cuya segunda componente es 12, cuya tercera componente es 12. ¿Okay? Puedo cambiar Y también y ahora colocarlo como una lista. ¿Okay?
o simple y llanamente utilizando el constructor list, una lista vacía. Si yo ejecuto esa celda, nuevamente, modificado X y he modificado Y. ¿Ok? Entonces, la característica de que Python es un lenguaje de programación de tipado dinámico, en realidad es algo muy, pero muy explotado en el mundo del desarrollo de software. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a empaquetar software? Una preocupación muy fuerte es cómo voy a hacer o cómo voy a lograr que mi software pueda interoperar con otro paquete, otra librería o hasta inclusive con otro lenguaje de programación. ¿Ok? Algo que también ha venido sucediendo en los últimos 5 o 6 años en el ecosistema de Python y en el ecosistema del desarrollo de software con Python, es que Python se ha vuelto un lenguaje de programación de extensión para otras herramientas. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de Power BI tú puedes utilizar Python. Bueno, Python verdad también puedes usar R. ¿Ok? Dentro de la suite de herramientas de Autodesk, AutoCAD, creo que Fusion y otras herramientas más que tienen, también utilizan a Python como lenguaje de extensión. ¿Ok? No por nada, el equivalente o una herramienta para procesamiento de información espacial, QGIS, también puede o permite utilizar a Python y a R como lenguaje de extensión. Entonces, eso se puede básicamente porque la naturaleza del lenguaje lo hace interoperable. ¿Ok? Claro, como lo menciona Eduardo, ¿no? Python y R también se puede usar en Tableau. Así es. Exacto. Pero la razón de esto es una genialidad. La razón de que Python y R se pueden utilizar dentro de otros paquetes de más alto nivel, como el que he venido mencionando, es que lo único que requieren es un intérprete. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Embeben el intérprete dentro de su aplicación y se acabó. ¿Ok? Yo también he participado en proyectos donde ya se tenía un aplicativo escrito en Java y en esas épocas pues ya no era muy común que los módulos o los paquetes de inteligencia artificial se puedan ejecutar sobre Java. Entonces, si bien es cierto, en esas épocas se utilizaba wrappers para conectar código CS++ con Java, eso tiene su curva de aprendizaje un poco elevada. En cambio, al día de hoy es bastante fácil embeber un intérprete de Python dentro de prácticamente cualquier aplicación. Echen Java, echen .NET, echen C++, echen Visual Studio. Es muy fácil embeber en una aplicación ya implementada en algún lenguaje de programación un intérprete de Python. Y si tú ya logras embeber dentro de tu aplicación un intérprete de Python, entonces ya tienes que esa aplicación puede conversar con el código de Python que tú puedas dejarle utilizar dentro de ese intérprete. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces, la característica de que Python es un lenguaje de programación de tipado dinámico va a ser fundamental. ¿Qué es nuevamente lo común? ¿Ok? Lo común es, por ejemplo, que yo a partir de un tipo de dato básico, ¿ok? Un tipo de dato estructurado básico, y para eso nunca hay que olvidarse los tipos de datos estructurados, eh, vendrían a ser las listas, las tuplas y los diccionarios. De estos tres tipos de datos que, como bien ya sabemos, son bastante propios de Python, los diccionarios son, por así decirlo, ¿cómo es? La olla de monedas de oro de un duende. ¿Por qué? Porque con ese tipo de datos nosotros podemos construir tipos de datos más abstractos. No es por nada característica bastante natural de Pandas que una forma muy natural de construir un data frame sea mediante un diccionario, ¿ok? Sea mediante un diccionario. Entonces, es algo muy natural en Python que un objeto, como por ejemplo un bunch dentro de Keras, sea
básicamente un diccionario con una que otra cosita más. ¿Ok? Entonces, eso también es algo de lo que cuando uno comienza a construir productos de software debe de aprovechar. Y eso no es nada nuevo, porque, por ejemplo, algo tan básico como un objeto NDArray de NumPy es simple y llanamente una lista con algunos métodos más, con algunos métodos más. Se empaqueta una lista con un par de características más y ya tienes un objeto de tipo NDArray. ¿Ok? Si a un objeto de tipo NDArray de NumPy le agregas algunas características más, entonces ya tienes un objeto de pandas. ¿Ok? Y así. La idea es justamente tener ese poder de abstracción para saber si es que yo quiero, por ejemplo, escribir en una base de datos NoSQL, entonces, ¿en qué me baso para construir un objeto adecuado para poder escribir en una base de datos NoSQL? ¿Ok? Recuerden, cuando yo escribo en base de datos, yo tengo el motor por un lado, muchas veces en otro servidor, muchas veces en la nube en otro país, y yo quiero escribir desde mi computadora, porque allí estoy ejecutando el sistema. ¿Ok? Entonces tengo que manejar los certificados, los protocolos de comunicación. Si estoy, por ejemplo, o si voy a desplegar el producto dentro de una empresa que tiene un firewall, entonces también tengo que estar atento a cómo voy a sacar esos paquetes TCP/IP detrás del firewall de la empresa hacia justamente la nube. Hay que coordinar con la gente que administra la red y todo lo demás. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces, una vez que ya hemos comentado algo acerca de las variables y de lo que podemos construir con ellas, algo que siempre me gusta mencionar es que nunca, nunca, jamás, y para esto no hay excepción, nunca olvidarse de los tres mosqueteros, de type, de deal y de help. ¿Ok? Como bien ya lo deben de saber, y es más, afortunadamente, como lo dije hace unos minutos atrás, ¿no? Llega un momento cuando uno programa con Python, de que programar con Python se vuelve literalmente hablando mecanografía. ¿Ok? Eso es lo bonito del lenguaje. Type es una función que lo que hace, es más, el mismo nombre lo dice, me va a decir el tipo de dato para una variable determinada. ¿Ok? Por ejemplo, ahí me está diciendo de que la variable Y es un dato de tipo list. ¿Ok? ¿Qué más? Dir. Como para Python todo es un objeto, eso quiere decir de que todo va a tener una serie de métodos, una serie de propiedades. ¿Ok? Y para eso utilizamos el operador punto. O bueno, primero, la lista de métodos o propiedades que yo puedo aplicar a un objeto. La lista de métodos o propiedades que se puede aplicar, por ejemplo, a una lista, como Y. Para eso utilizamos dir. Dir, la variable Y, noten lo siguiente, me va a dar una lista de métodos. ¿Ok? Ya. Pero aquí vamos a separar un poquito algo. Notarán que hay métodos que tienen o que inician y terminan con guiones bajos. ¿Ok? Así como hay métodos que no inician y terminan con guiones bajos. Como lo explicábamos en el curso gratuito que está en la página de Educate Perú Consultores, los métodos de interés, los métodos que yo voy a utilizar para trabajar, son justamente los que no tienen guiones bajos. Es decir, esos métodos me permiten operar sobre un objeto de tipo lista y obtener un determinado resultado. ¿Ok? Es como si yo agarrara ese objeto de tipo lista y lo pasara como argumento de una función. Solo que en vez de estar en un mundo estructurado, donde se respetan las reglas de la programación estructurada, estoy en un mundo un poco más dinámico, estoy en un mundo un poco más deformable, en el mundo de la programación orientada a objetos, en el cual para acceder o para aplicar un método determinado a un objeto dado, utilizo el operador punto. ¿Ok? Ya. Pero otra de las características de Python es que justamente van a existir una serie de constructores.
¿ok? Líneas arriba ya hemos utilizado, me parece, el constructor list, ¿ok? Hemos utilizado el constructor list, ya está. Un constructor, como su mismo nombre lo dice, va a permitir construir un objeto determinado, ¿ok? En base a ello, yo también puedo acceder a la lista de métodos o propiedades de un objeto de tipo lista, mediante el constructor, es decir, ¿qué métodos o propiedades yo puedo aplicar a un objeto de tipo lista? Pues le paso como argumento a la función div justamente lista. Y también me va a devolver la lista de métodos que puedo aplicar a un objeto de tipo lista. ¿Ok? Ya está. Siguiendo esa misma idea, también yo puedo listar valga la redundancia, la lista de métodos que puedo aplicar a un objeto a una tupla. Lista de métodos que se puede aplicar a una tupla. Sería simple y llanamente div de tuple, que es el constructor. ¿Ok? Es el constructor. Y así como para una lista, los métodos de interés son aquellos que no tienen guiones bajos. ¿Ok? La razón por la cual una lista tiene un mayor número de métodos que una tupla es porque una lista es un objeto mutable y una tupla es un objeto inmutable. Eso también lo mencionamos y lo desarrollamos, creo yo, espero, de una manera bastante intuitiva en el cursito que está en la página web de Educate Perú Consultor. ¿Ok? Pero así como podemos acceder a la lista de métodos de una lista y una tupla, también lo podemos hacer para un diccionario, utilizando el constructor div. ¿Ok? De la misma manera. Ahora, creo yo que en vista del objetivo de esta charla, hay una pregunta que cae por su propio peso. Si los métodos de interés son aquellos que no tienen guiones bajos, entonces, ¿para qué me sirven los otros? Estos de acá. ¿Para qué me sirven ellos? Pues justamente para implementar objetos, eh, por así decirlo, más abstractos, objetos más grandes que, en este caso, un diccionario. Es decir, estos métodos que empiezan y terminan con guiones bajos me sirven para dotar a un nuevo objeto, ¿ok? Dotar a un nuevo objeto de las características de un diccionario, pero además de algunas otras características que yo mismo puedo implementar, ¿ok? Si ustedes tienen la curiosidad de ver el código fuente o de cómo se construye un objeto de tipo bunch de Keras, simple y llanamente tienen que acceder al código fuente. Y ahí van a ver claramente de que es un diccionario con un par de cositas más. Bueno, ese par de cositas más o menos se traducen en unas 370 y pico líneas de código. ¿Ok? Muy bien. Y si es que yo ya soy capaz de, para cualquier objeto, valga la redundancia, cualquier cosa en Python, dado que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, puedo acceder a la lista de métodos, hay otra pregunta que cae por su propio peso. ¿Cómo leo una documentación? ¿Qué es lo que hace cada uno de esos métodos? Pues para eso es el tercer mosquetero. ¿Qué hago? Si yo quiero leer la documentación, por ejemplo, del método append, que pertenece a una lista, utilizo una lista cualquiera como y punto método append. Ejecuto y eso me permite acceder a la documentación de ese método aplicado a un objeto de tipo lista. Claro está, en función de lo que ya hemos mencionado, también podría ser lo siguiente, ¿no? List.append. También voy a obtener la documentación concerniente al método append de un objeto de tipo list. ¿Ok? Muy bien.
Ya está. Entonces, así yo utilicé type, dir y help para cosas tan básicas como listas, tuplas y diccionarios, cadenas de caracteres, datos punto flotante, enteros o un objeto de álgebra simbólica sin pi. Igualito lo vamos a hacer para módulos más específicos, ¿ok? Si yo, cuando quiero aprender, por ejemplo, ¿no? Salió la implementación de un módulo para hacer computación cuántica en la nube de IBM. Ya, perfecto. Entonces, si correctamente configuro mi cuenta y levanto una instancia de una computadora cuántica dentro de la infraestructura de IBM e instalo ese módulo de Python, ¿ok? También tengo que aprender a, por así decirlo, desenmarañar qué es lo que hace cada uno de esos objetos, cómo realiza las operaciones, ¿ok? Si quiero aprender, por ejemplo, o quiero aumentar mis conocimientos de PyTorch, entonces puedo, en vez de crear una arquitectura de tipo perceptrón multicapa, puedo crear una arquitectura un poco más abstracta. Entonces, para lo cual también tendría que digerir, aprender a manipular los objetos cada vez más abstractos de los módulos más recientes de PyTorch. ¿Ok? Igual, yo quiero desplegar una aplicación utilizando alguna red neuronal de Hugging Face, igual. Tengo que aprender a utilizar type, dir y help. Pero obviamente eso no queda ahí. ¿Ok? Hoy en día es bastante común el hecho de comenzar a utilizar frameworks. ¿Ok? Es bastante común el hecho de, por ejemplo, si yo quiero desplegar mi modelo mediante una aplicación web, tal vez utilizar FastAPI sea una primera opción. ¿Ok? O utilizar Django sea también una muy buena opción. O tal vez algo un poquito más rápido, un poquito más directo, sea Web2Py, o TurboGears, o CherryPy. En realidad, eh, como ya lo he mencionado, ¿no? El hecho de programar, el hecho de tener un pedazo de código que reciba mis entradas, realice las operaciones y me devuelva la salida en mi Google Colab, en mi Spider, en mi VS Code, eso es simple y llanamente, de acuerdo a algunas estadísticas que por ahí he leído, es el 15% del trabajo. ¿Ok? Crear todo en infraestructura de ejecución es básicamente el 85%. Obviamente ahí está el manejo de la seguridad, ahí está el hecho de tener una infraestructura, una arquitectura que, por ejemplo, evite que se cuelgue mi aplicativo. Claro, esto no está exento pues de errores humanos, ¿no? Hace poco me comentaron en una evaluación que hubo, no es la institución, pero una evaluación que hicieron, contrataron por un tema de seguridad a una empresa que proveía el servicio de grupo electrógeno, ¿no? Para evitar pues, el hecho de estar dependiendo del fluido eléctrico. ¿Qué pasó? Acabaron todo, se publicaron los resultados, el contrato con la empresa de Grupo Electrógeno era hasta el lunes de la mañana, así que la empresa de Grupo Electrógeno agarró, desconectó sus equipos y se fue. A las 5 o 6 de la mañana, las redes sociales de esta institución comenzaron a llenarse porque los resultados no estaban accesibles. ¿Qué ocurría? La página web cargaba. ¿Ok? La página web estaba pues justamente para evitar cuellos de botella, para evitar que se caiga, porque ya sabemos que acá en Perú la red es muy lenta, la instancia estaba en la nube. Pero, la data obviamente salía de un servidor local, un servidor que estaba en el edificio de la institución. El detalle está en que no habían contemplado el hecho de que esta empresa que proveía los servicios del grupo electrógeno no había levantado la llave. No había levantado la llave, entonces el edificio estaba sin corriente. La página web funcionaba, pero no publicaban los resultados porque se habían olvidado de eso. Parece algo curioso, parece algo hasta inclusive chistoso, pero suele ocurrir. Entonces, uno también debe estar preparado pues para ese tipo de inconvenientes. ¿Ok? Si es que no se me ha escapado nada al momento de implementar, siempre, siempre tengo que tener algunos dispositivos por así decirlo, seguridad, más que por los sistemas, por las personas.
¿ok? Más que por los sistemas, por las personas. Y hoy en día implementar eso es algo bastante sencillo, ¿no? Hay servicios en la nube, bastante baratos. Claro, todo va a depender de que el proyecto asume el costo. Servicios en la nube donde constantemente están haciendo verificaciones de que tu sistema está ejecutándose, ¿no? Y si es que deja de ejecutarse, te comienza a bombardear de mensajes de texto o de mensajes de WhatsApp. Ya depende cómo tú configures la herramienta. ¿Ok? Entonces, hoy en día, es más, hay empresas que pagan a las empresas de software para que sus sistemas, a lo más, no funcionen por errores humanos. Y no por errores humanos de la empresa que provee el software, sino por errores humanos propios del cliente, que también nunca los sistemas están exentos pues, de eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, esto de acá no se queda ahí. O sea, si es que yo ya sé utilizar sin ningún inconveniente Type, Dir y Help, entonces yo voy a seguir llevando mi desarrollo a cada vez arquitecturas más escalables. El objetivo es ese. El objetivo es que, por más de que yo tenga, no sé, un aplicativo que scrapea a todas las empresas que venden zapatillas, ¿ok? Yo lo que voy a querer es que obviamente eso nunca se caiga, ¿ok? Porque en algún momento pues yo tengo o podría tener la suerte de que alguien me lo quiera comprar. Entonces, si ha tenido inconvenientes eso, pues eso puede hacer que el precio de venta de mi producto, de mi bebé, disminuya. ¿Ok? Entonces, siempre hay que estar preparados para ese tipo de inconvenientes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo ya comienzo a manejar este tipo de cosas? Cuando yo ya comienzo a dejar un poco la programación estructurada y entrar a lo que es la programación orientada a objetos, la famosa POO. ¿Ok? Como ya lo habíamos mencionado, siempre cuando uno comienza a desarrollar un producto de software, no necesariamente, ojo, no necesariamente voy a utilizar o voy a construir una clase, voy a crear una clase, voy a construir un nuevo objeto. Pero, valgan verdades, la mayoría de las veces, 9 de 10 o 95 de 100, sí lo vas a hacer. Te vas a enfrentar a ello. Es algo que no te vas a poder escapar. ¿Ok? En ese caso, nuevamente, Time, Dir y Help te va a ayudar. ¿Por qué? Porque el hecho de construir, como ya lo hemos mencionado minutos atrás, un objeto, el hecho de construir una clase más abstracta, implica que te vas a basar en una clase que ya existe. Es más, el hecho de que Python, o para ser más adecuado con el lenguaje, el hecho de que en Python todo sea un objeto, ¿ok? Es porque existe un objeto primario, ¿ok? Es porque existe algo llamado PyObject. Todo objeto de Python, ¿okay? Todo sin excepción, un entero, una lista, un objeto, por ejemplo, un data frame, una matriz de OpenCV, todo objeto de Python, ¿ok? Es descendiente de un objeto primario, del famoso PyObject, ¿ok? Entonces, algo que también uno debe de conocer, por lo menos a grandes rasgos o teóricamente hablando, es al objeto PyObject. Es más, el objeto PyObject también permite que, como suele suceder en algunos entornos de negocio, hay parte de mi código que es demasiado lento, ¿ok? Hay parte de mi código que yo lo he probado con Python, le he aplicado NumPy, le he aplicado memoria compartida, le he aplicado Numba, le he aplicado Dask y sigue siendo lento. O me parece que es lento y lo puedo mejorar. Una buena opción, bastante clásica, por así decirlo, y un tanto abstracta, es cambiar esa parte del código, que es pesada, por algo escrito en C o en C++ o en Fortran, ¿ok? Para lo cual existen wrappers. Uno de los wrappers más usados en el mundo de Python se llama Cython. C-Y-T-H-O-N, ¿ok? R también tiene un equivalente, obviamente, creo que es RCPP, pero no es tanto de bajo nivel como Cython, ¿ok? Entonces,
Cuando yo tengo ese inconveniente, por ejemplo, hace unos 5 o 6 años era algo bastante común cuando yo quería escribir grandes porciones de datos en una base de datos, era algo bastante común utilizar un wrapper, es decir, una librería de C, ¿ok? Que me permitía sacar mis datos, ¿ok? Usar una tubería, el wrapper, pasarlos al código en C y que el código en C escriba de manera directa en el motor de base de datos, ¿ok? Eso sirvió bastante, hasta que, bueno, las computadoras se volvieron más potentes, más caras, más potentes, pero obviamente ya sabemos, pues, de que físicamente hablando ya no es que voy a saltar, pues, de 3.5 GHz a 8 GHz. Y creo que, es más, físicamente hablando ya, ya se está llegando al límite, ¿no? Muy bien, entonces tenemos PyObject como un objeto primario. Todo objeto de Python básicamente es descendiente de él. Ese objeto PyObject es el que me permite también utilizando un wrapper como Cython o construir un wrapper utilizando Cython, utilizar código bastante antiguo. Y en realidad, nuevamente, eso no es nada nuevo. Eso lo hacen NumPy, por ejemplo, para poner un ejemplo. Eso lo hacen NumPy. NumPy es abominablemente rápido. ¿Ok? Es abominablemente rápido, pero no porque todo esté escrito en Python. Ojo, no porque todo esté escrito en Python, en realidad. Y es más, al igual que Python, mucho del código que hace rápido a NumPy está escrito en Fortran, está escrito en C. Si uno entra, por ejemplo, para mostrarle que esto no es nada nuevo, si uno entra a la página web de Python, es decir, del código fuente de Python, podrán notar, me parece, que el 35% de todo el código fuente de Python es código en C. ¿Ok? Lo mismo ocurre con NumPy. NumPy es eficiente, NumPy es rápido, porque las tareas pesadas se realizan con código que existe hace más de 4 décadas. Se realizan con código escrito en Fortran y con código escrito en C. ¿Ok? Por eso es que es rápido NumPy. Claro, por ahí alguien podría decir, pero ¿y qué pasa con Numba? Ya, está bien. Numba es un proyecto que justamente busca darle un speed up natural a NumPy, pero nuevamente sigue utilizando código de un lenguaje de programación interpretado como C. ¿Ok? Creo que la última versión de Numba ya usaba código puro de Python, pero por ahí en las listas de correo los desarrolladores como que no están muy de acuerdo con él. Igual sigue siendo un proyecto muy interesante, un proyecto que sirve como core a las computadoras más potentes del planeta, ¿no? Listo. Entonces, PyObject es algo que también uno siempre debe de, por lo menos, leer de manera teórica, cómo es que está construido, en qué se basa, qué permite, qué no permite. El hecho también de construir, por ejemplo, un objeto en función de uno de más bajo nivel, también es algo propio de la programación orientada a objetos, ¿no? Ahí es donde justamente se utilizan esos métodos que empiezan con guiones bajos y que terminan con guiones bajos. ¿Ok? Ahí es donde se utilizan esos métodos. Listo. Muy bien. Pero sigamos avanzando ahora. Luego de aprender justamente esto de las cosas básicas de Python y haber llegado a mencionar algo sobre la programación orientada a objetos y que no voy a explayarme más porque en realidad esto sí requiere algo más abstracto. El siguiente paso en el ecosistema de Python al día de hoy es ya comenzar a utilizar el hardware. ¿Ok? Alguien podría decir, ¿y qué pasa con el data science? ¿Qué pasa con el machine learning? ¿Qué pasa con el deep learning? ¿Qué pasa con computer vision? ¿Qué pasa con la generación de chatbots? Con el hecho de utilizar una red neuronal o de modificar los pesos de una red neuronal enorme como el de Hugging Face. Bueno, todo eso supone, ¿ok? Que a ti no te interesa cómo es que paraleliza. En realidad, algo adecuado después de pasar por la programación estructurada, por la programación orientada a objetos, es comenzar a conocer a Python desde el punto de vista de la programación paralela, la cual tiene todo, o fundamentalmente dos representantes, ¿ok? La memoria compartida, ¿ok? Y la memoria distribuida.
El paradigma de la memoria compartida implica que yo voy a utilizar todos los núcleos de una misma computadora. Y como bien ya sabemos, si es que yo utilizo todos los núcleos de una misma computadora, pues todos ellos acceden a la misma memoria RAM. El paradigma de memoria distribuida implica de que mediante una librería, usualmente que sigue eh, la interfase de paso de mensajes, yo puedo obtener todos los núcleos de varias computadoras y tener acceso a la memoria de varias computadoras. ¿Ok? Los famosos clústeres de tipo BuWorld tal vez son los primeros representantes de una arquitectura de memoria distribuida. Si bien es cierto, existe otra arquitectura un poquito más, por así decirlo, comercial, que es una arquitectura vectorial, ¿ok? Tal vez el representante más moderno de una arquitectura vectorial son las tarjetas gráficas, ¿ok? Antiguamente existían computadoras con arquitecturas vectoriales, pero eran caras, eran difíciles de programar, pero seguían más o menos la metodología que se sigue hoy en una GPU, que es el data parallel, ¿ok? El data parallel, que es básicamente, en vez de pensar que yo le voy a dar a mi procesador, a mi CPU, o siguiendo el lenguaje de la GPU, a mi stream processor, un datito, en realidad, en paralelo le voy a dar una matriz. ¿Ok? En paralelo le voy a dar una matriz. Listo. Obviamente, esto es solo un comentario de este tipo de cositas, ¿no? Esto de acá puede explayarse un poco más allá, ¿ok? Por el hecho de que yo puedo tener, digamos, una arquitectura heterogénea gracias a OpenCL, ¿ok? O yo puedo tener una arquitectura un poquito más adecuada para la inteligencia artificial como los TPUs, ¿ok? Entonces, eso es algo que, digamos, ya se escapa un poco al interés de este pequeño taller, ¿ok? Listo. Y ahora sí, después de que ya has pasado por todo lo que hemos podido mencionar, recién sobre todo para tener las cosas bien en claro, recién uno podría comenzar a ver, por ejemplo, módulos como Keras, uno de sus backend, el más común tal vez es TensorFlow, ¿ok? O pensar en algo un poquito más escalable como PyTorch, ¿ok? Los cuales, como tal vez la mayoría puede saber, ya sirven para hacer tareas de aprendizaje automático, de deep learning, ¿ok? La clásica pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Keras o PyTorch? O Café, o Microsoft Toolkit para IA. A ver, la ventaja que tiene Keras, por lo menos al inicio, cuando uno comienza a aprender, igual que en verdad es también cuando uno ya comienza a desplegar productos, porque es súper sencillo de manipular, es que Keras, para construir redes neuronales, sigue la filosofía de Scikit-Learn, ¿ok? Sigue la filosofía de Scikit-Learn. Tal vez es adecuado colocar acá a ese calor, ¿ok? Scalar es un módulo para hacer Machine Learning que hace que el hecho de probar modelos sea exageradamente sencillo. Instancio una clase determinada para un algoritmo, por ejemplo, de aplicación supervisada, de aprendizaje supervisado. A esa instancia la ajusto con mi dataset de entrenamiento, con mi dataset de testeo, calculo indicadores de calidad y ¡pum! Se acabó. En 3, 4 pasos ya tengo un algoritmo, por lo menos, un algoritmo base de una arquitectura determinada, el cual, valga en verdades, es un primer paso. Si ese algoritmo y con un poquito de conocimiento yo le puedo aplicar un barrido de hiperparámetros, obviamente sabiendo qué significa cada uno de esos hiperparámetros, yo puedo tener un mejor modelo. Ya está. Lo mismo se aplica para Keras. ¿Ok? Igual, yo construyo mi arquitectura y aquí sí no hay, pues, bola de cristal que me diga cuántas capas ocultas, cuántas neuronas por capa oculta yo debo de tener, no hay, ¿ok? Aquí es prueba y error. Aquí sí se necesita hardware. Aquí sí se necesita el hecho de saber un poquito herramientas en la nube, levantar máquinas virtuales con cientos de CPUs,
con cantidades bastante grandes de memoria RAM y mandar a ejecutar pues el ajuste de hiperparámetros ahí. ¿Ok? PyTorch cambia un poquito la metodología, pero no se aleja mucho. La idea para un algoritmo de aprendizaje supervisado o de aprendizaje no supervisado o un algoritmo o un modelo de tipo red neuronal es que tú definas una arquitectura, ajustes con tus datos y puedes obtener con los datos de testeo algunos indicadores de calidad para saber qué también ha podido generalizar la arquitectura que tú has definido o el modelo que tú estás utilizando, que también aprende. ¿Ok? Que también aprende. Muy bien. Y el siguiente paso de esto, justamente, ya es desplegar el modelo. ¿Ok? El siguiente paso ya es desplegar el modelo. Es decir, utilizar algo como, por ejemplo, algo muy de moda hoy en día es Django, algo tal vez más ligero, más fancy es Fast API. ¿Ok? Vamos a anotarlo por acá. Utilizar Django o utilizar Fast API. ¿Ok? Justamente para poder desplegar mi modelo en estos dos grandes frameworks que existen en Python. ¿Ok? Pero nuevamente, ahí no acaba todo. ¿Por qué? Porque puede ser de que yo tenga que pasar nuevamente por todos los pasos para ya sea agregar nueva funcionalidad o para corregir algún inconveniente que yo pueda tener. ¿Ok? Y ahí es donde esto se vuelve un bucle. El hecho de desplegar un modelo, el hecho de desplegar una solución de software, no es como tal vez hace 10 años se concebía, ¿no? Hace 10 años es, viene el cliente, me pide un software, se lo entrego y me olvido. Le entregué documentación, le entregué capacitación y me olvido. Hoy en día no, hoy en día las empresas le entregas un software y, bueno, dependiendo de la empresa, te dice, ¿sabes qué? Yo quiero una licencia o un contrato donde yo voy a estar haciéndote consultas o donde de acá a 3 meses vamos a hacer un update, vamos a agregarle funcionalidad nuevamente. Para estar preparado para ese momento, todo tiene que estar absolutamente documentado y bien claro. ¿Ok? Por eso es que la parte aburrida al inicio es escribir la documentación, escribir los documentos que justamente me van a permitir más adelante enfrentar ese tipo de incidencias, ese tipo de novedades, ese tipo de correcciones de manera bastante rápida. Yo no voy a, por ejemplo, ya el cliente quiere una actualización, hago mis cuentas, me voy a demorar una semana. Es impensable dejar de proveer el servicio por una semana. ¿Okay? Si yo ya acabo de implementar las nuevas características, no me debo de demorar más de 1 minuto, 3 minutos, exagerando, en que el sistema se actualice. Obviamente, esa actualización, por más que sea con una duración de 1 minuto, de 3 minutos, tiene que ser en el instante del día donde yo sé que la aplicación prácticamente no tiene uso. Nuevamente, para eso yo he creado políticas que me dicen, estadísticamente hablando, cuál es el mejor momento del día donde yo voy a poder desplegar esa nueva característica o esa corrección, ¿no? Por eso es que a veces uno utiliza estas famosas billeteras digitales, quiere pagarle al taxista a las 3 de la mañana y, oh sorpresa, no funciona. Porque justamente están haciendo alguna tarea de mantenimiento. ¿Ok? Muy bien. Bueno, yo creo que mejor lo dejamos acá para que no se sigan aburriendo. ¿Ok? Esta no va a ser la única charla, vamos a hacer, creo, un par más con Franklin, básicamente para motivarlos a que se puedan inscribir al curso de series de tiempo. Tal vez los que ya me conocen, trabajando acá en Educate, este año no he tenido mucho tiempo para hacer algún curso, pero nos hemos dado un poquito de tiempo para abrir este curso, dado que hay varias personas que están pidiendo el de series de tiempo, el de Deep Learning, el de despliegue de servicios en la nube, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo pues de dictar, ¿no? Muy bien, gracias por su asistencia, gracias por las preguntas, siempre es interesante. Y nada, fácil que nos vemos la próxima semana
Creo que la próxima semana, no me acuerdo cuál es el que sigue, pero estoy seguro que Franklin por los grupos de WhatsApp y por las redes sociales nos va a estar avisando. Gracias por su asistencia nuevamente y conmigo será hasta otra próxima oportunidad. Buenas noches.